termina suicidando. O sea que el personaje tenía tal peso de la memoria que no podía pensar. Entonces, ¿cuál es la solución? La del ser humano común y corriente tampoco. Porque el ser humano común y corriente, ¿qué es lo que hace? Se olvida de todo. Es decir, porque se cree que porque estuvo, yo estuve ahí, se cree que se va a acordar. Pero no es que cuando la persona participa, recuerda y retiene hasta un 90%. Claro, claro, depende del tipo de vida que hace una persona. Hay una neuroplasticidad en el cerebro va cambiando permanentemente. Con la memoria aprendemos, y al aprender algo, la memoria cambia, entonces el cerebro registra otra conexión, o sea que vamos cambiando permanentemente el cerebro. Pero esto se da solamente en la persona creativa, en cambio la persona que es rutinaria no cambia su cerebro. Entonces es cierto lo que decís, recordamos solamente el 5% de aquello que escuchamos, el 20% de lo que vemos y el 90% de lo que hacemos. Por eso nuestra actividad es fundamental. Lo que hacemos en la vida nos va a constituir. Por eso los procesos de aprendizaje buscan constantemente la participación del aprendiente, ¿no? Exactamente. Y existen, por supuesto, técnicas que mejoran el rendimiento de la memoria, porque el que no hace nada tiene que utilizar la fuerza bruta. El método es la garantía. Como decía Nietzsche, los métodos son la mayor riqueza del hombre. Entonces hay que aplicar métodos a todas las etapas que vimos anteriormente. Al proceso de observación, no hay que mirar el piloto automático, sino descubriendo lo esencial, como el líder que tiene que descubrir la parte más importante del problema. Eso hay que aprender. Aquello que no es obvio, digamos, el líder exitoso, pensador, integrador, es aquel que descubre en la observación aquello que es relevante pero no es obvio. Aplica la ley de Pareto. Vos sabés que según Pareto hay un 20% que produce el 80%. Entonces hay que descubrirlo y hay gente que mira todo igual y no se da cuenta de la causa. Sí, o que ve las grandes cosas pero no ve aquello que hace la diferenciación de ellos. Luego viene la codificación. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Entonces tenemos que saber qué mandarle a cada hemisferio. Ahí ¿es qué mandarle a cada hemisferio o qué va directamente a cada hemisferio? Yo te diría que lo vamos a dejar para más Misión Posible, pero si analizamos el método de Ned Herman con los 4 hemisferios, yo te diría que automáticamente nuestra memoria toma, no sé si nosotros conducimos. Pero no me contestes. Vamos a ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene. Seguimos en Misión Posible con el artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana, de cómo piensan los líderes exitosos. Y hay una frase una reflexión que me interesa leerles directamente. Buscamos lecciones en los actos de los grandes líderes. En cambio, deberíamos examinar qué ocurre en sus mentes, especialmente en su capacidad para crear, a partir de las tensiones, entre ideas en conflicto. Es interesantísimo cómo está cambiando el concepto ya de hace unos pocos años, que la tensión entre las personas genera ideas y espacios creativos y búsqueda de excelencia. Y la tensión entre las ideas en una misma persona y su capacidad de crear a partir de esa tensión, si es un pensador integrador, también genera riqueza y puede conducir al éxito. Para analizar cómo piensan los líderes exitosos y qué aporte le hacen a la memoria, es que estamos con Horacio Krell, que es el director fundador de ILDEM. Horacio, estábamos hablando de Ned Herman. Vos habías dicho que tenemos 2 hemisferios y yo dije, bueno, si usamos el modelo del cerebro de Ned Herman, dice que son 4, ¿no? El lógico-analítico, el organizado administrativo y secuencial, que es el hemisferio izquierdo, el holístico, creativo, imaginativo, que es el D, famoso, y el emotivo, sensitivo, social, interpersonal. Vos ibas a aportar eso, a decir sobre eso. Claro. Podíamos, al revés, consumir la información del medio externo y nosotros mandarla hacia uno de esos hemisferios. Hay un entrenamiento de la mente que se puede hacer. El sistema educativo nos capacita de acá para acá. El hemisferio izquierdo es el que está
más enraizado en el sistema educativo. Todos somos alfabetos en el sentido de la lectura, pero muy pocos somos alfabetos en la imaginación, en la creación. Hay muy poco en el sentido de aprender a crear ideas, aprender a desarrollar la imaginación. Todo este aspecto del hemisferio derecho y la sinergia, que a nivel hardware, ambos hemisferios están unidos por un conjunto de fibras nerviosas que se llama cuerpo calloso. Hay que aprender a trabajar en equipos, en la alianza estratégica entre el hemisferio izquierdo y el otro. Y eso es lo que hay que entrenar y es lo que hacen bien los líderes, ¿no? Sintonizar bien los dos hemisferios. Porque de esa forma, esa conectividad es la que le va a dar enriquecimiento a ambas visiones que si no son muy cegadas, ¿no? En el izquierdo el qué, el por qué y el cómo, mientras que en el derecho es a quién va a afectar, qué es lo que siento, qué es lo que percibo y los qué, pero sin bajar a lo lógico analítico. Y además una cosa muy importante, hay una frase que resume la importancia del hemisferio derecho en relación a la memoria. Una imagen vale más que 1000 palabras. El impacto de la imagen es muy fuerte. Te presentan a una persona, la vas a reconocer después de un tiempo, pero no vas a saber, y estás hablando con un desconocido finalmente, porque tu hemisferio derecho capturó la belleza de la imagen, que pega más fuerte. El concepto del hemisferio izquierdo... Me alegra que seas tan optimista, porque todos debemos capturar siempre la belleza de la imagen. Y la memoria social es muy importante, porque en las relaciones humanas, el sonido más lindo que puede escuchar los oídos de una persona es su propio nombre, y generalmente lo olvidamos, y estamos hablando con una persona y ni siquiera sabemos cómo se llama. Exacto. Horacio, desde ese punto de vista, decime, ¿la memoria tiene tiempos? Claro, la memoria tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. El pasado. Sí, el pasado, ¿qué nos brinda? Nos brinda la experiencia. El presente, la novedad. Y el futuro, hacia dónde queremos ir. En ese sentido, el futuro tiene que ver con lo que decía Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. La capacidad de imaginar el futuro. Es más importante porque es lo que va a dar la dirección. Exactamente. Entonces tenemos 3 factores: el conocimiento, que viene del pasado, la información del presente y la imaginación que se proyecta hacia el futuro. Justamente al respecto de esto, un pensador como Bernard Shaw relacionaba de la siguiente manera la imaginación con la realidad. Él decía que el hombre razonable es el que se adapta al mundo. En cambio, el irrazonable, lo que me vas a comentar, es el que adapta el mundo a él mismo. Entonces, todo el progreso posible de la humanidad no depende del razonable, sino del irrazonable, porque es el que va a cambiar al mundo.